Un empresario taiwanés expone cómo el régimen chino infiltra gobiernos, manipula élites y hasta recurre a chantajes y tráfico de órganos en su estrategia global de influencia. Según un informe reciente, Moscú entrena a paracaidistas, vende armas y comparte experiencia militar con Beijing en maniobras que podrían acelerar un ataque contra Taiwán. Y Beijing abre una investigación tras el anuncio de Claudia Sheinbaum de imponer aranceles históricos a sectores clave. La mandataria pide una mesa de diálogo urgente. Vea estos y otros temas en profundidad con nosotros en China en Foco. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. En muchas noticias hablamos sobre los planes del régimen chino de infiltrarse en otros gobiernos o países. Y estos planes van acompañados de estrategias de infiltración que no son para nada abstractas, sino dirigidas y sistemáticas. Esa es la experiencia de Chiang Kai-li, que a lo largo de su vida fue testigo de primera mano de cómo el régimen chino recluta espías, chantajea a personas influyentes y se introduce poco a poco en lo que quiere conquistar. Hace 20 años, Chiang Kai-li dirigía un negocio en Beijing y descubrió algo que lo impactó. Un contacto comercial con el que había entablado amistad durante meses resultó ser un oficial del Ministerio de Seguridad del Estado de China. Chen, que ahora es secretario general de un partido democrático en Taiwán, dijo a The Epoch Times que su experiencia pone de relieve el enfoque sistemático del Partido Comunista Chino o PSC para cooptar a ciudadanos taiwaneses en su estrategia del Frente Unido. Y así es como lo hacen, según Chen. Observan a alguien durante meses, descubren sus puntos débiles y luego lo reclutan con dinero, sexo o chantaje. Según el propio líder Xi Jinping, el Frente Unido es una importante arma mágica para reforzar la posición dominante del partido y para llevar a cabo el sueño chino del gran rejuvenecimiento de la nación china. En un informe publicado por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el Partido Comunista Chino, el Departamento de Trabajo del Frente Unido es una combinación de actividades de influencia e interferencia, así como operaciones de inteligencia que el PSC utiliza para dar forma a su entorno político. Esta red de operaciones de influencia también combina incentivos, vigilancia e infiltración en distintos sectores de la sociedad, como los negocios, la política, los grupos religiosos, asociaciones, universidades y mucho más. Volviendo a la historia de Chen, a comienzos de la década de 2000, operaba una empresa de suministros médicos en Beijing. Contó que un sábado por la tarde lo visitó un conocido de la Oficina de Comercio Exterior de Tianjin. Y sin rodeos, el hombre sacó una segunda tarjeta de presentación y reveló su verdadera identidad como agente de seguridad del Estado chino. Había estado observando a Chen durante 6 meses y pensaba que era lo bastante honesto como para ayudar, así que le pidió que llevara algunos periódicos y revistas a Taiwán. Sin embargo, Chen se negó al sospechar que si lo hacía, probablemente vendrían más encargos posteriores vinculados, por supuesto, al espionaje. Chen contó que sus años en Beijing le permitieron observar de cerca el lado oscuro del sistema político del PSC y cómo deformaba la sociedad y distintos sectores, en particular el de la salud. Chen también fue testigo de una corrupción generalizada en las adquisiciones hospitalarias. Dijo que para obtener contratos era necesario sobornar a una cadena de responsables, desde jefes de departamento hasta directores. En un caso aseguró que logró cerrar un acuerdo solo después de comprarle un auto de lujo al director de un hospital. Y lo que es aún más inquietante, según Chen, es el uso indebido de tecnología médica avanzada. Señaló que los hospitales manipulan las estadísticas de muertes mediante el uso inadecuado de máquinas ECMO, que funcionan como un pulmón externo que oxigena la sangre y mantiene con vida al paciente. Por ejemplo, contó que en regiones mineras un director hospitalario le dijo que existían cuotas oficiales que limitaban el número de muertes permitidas cada año. Entonces, los mineros que sufrían lesiones fatales eran conectados a estas máquinas para registrarlos como aún vivos, lo que permitía a los hospitales reportar menos muertes de las que realmente ocurrían. Chen afirmó que, según le comentó un cardiólogo, los médicos también usaban máquinas ECMO para retrasar la declaración de muerte durante cirugías,
lo que ayudaba a calmar las tensiones con las familias de los pacientes y proteger a los hospitales de posibles juicios por negligencia. Chen también visitó una sala de un hospital en Beijing destinada a clientes coreanos que anunciaba abiertamente trasplantes de órganos disponibles en solo una semana. Esta rapidez en la obtención de órganos compatibles suscitó dudas en Chen sobre el origen de los mismos, y cuando rechazó una invitación para actuar como intermediario en Taiwán, el hospital le informó que los órganos provenían de prisioneros ejecutados. En Taiwán, la espera para conseguir un órgano compatible es de aproximadamente 3 a 5 años. Y Chen se preguntaba cómo en China podrían conseguirlos en solo unas pocas semanas. En 2019, una corte independiente en Londres se concluyó que la sustracción forzada de órganos se practicaba en China desde hacía años a gran escala y que los principales afectados eran los practicantes de Falun Gong. Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una disciplina espiritual basada en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Fue introducida al público en China en 1992. La práctica se difundió rápidamente de boca en boca hasta alcanzar entre 70 y 100 millones de seguidores en 1999, luego de lo cual el PSC lanzó una brutal campaña para erradicarla. Pero las experiencias de Chen con la corrupción en el sector de la salud eran solo parte de un problema mayor. También fue testigo de cómo el PSC buscaba influir en la sociedad taiwanesa más allá del ámbito empresarial. Chen afirmó que el PSC influía en las élites taiwanesas mediante hospitalidad lujosa. Contó que en villas a las afueras de Beijing se recibía a políticos taiwaneses con banquetes extravagantes y espectáculos de celebridades. Chen alegó que algunos invitados los grababan en situaciones comprometedoras, lo que después daba lugar a Beijing a utilizar esto como una herramienta de presión. También señaló que líderes religiosos del centro de Taiwán recibían sustanciosos pagos anuales de organizaciones pro-Beijing a cambio de una afiliación nominal. De igual forma, los grupos de veteranos taiwaneses eran blancos de viajes subsidiados a China acompañados de banquetes fastuosos y de intentos de reclutamiento para convertirlos en potenciales agentes de influencia. Para Chen, su encuentro personal con la seguridad del Estado chino fue un recordatorio de que la estrategia de infiltración del PSC no es abstracta, sino dirigida y sistemática. Y advirtió que la influencia del PSC no se limita al campo político pro-China en Taiwán. Mientras algunas figuras comprometidas elogian abiertamente a China, otras permanecen en silencio durante años, hasta que llega el momento de cumplir las órdenes del PSC. Por otra parte, se informa que Rusia habría accedido a darle un impulso al ejército chino, entrenando a soldados para lanzarse en paracaídas al campo de batalla desde aeronaves, proporcionando equipo y compartiendo experiencia en el lanzamiento aéreo de vehículos blindados. Esto según RUSI, el centro de estudios de defensa más antiguo del mundo. Afirma que compartir esta experiencia podría aumentar la capacidad de Beijing para tomar Taiwán. El líder chino Xi Jinping pidió al ejército que se prepare para una invasión de Taiwán para el 2027. Y un desafío que enfrentaría Beijing en una invasión a la isla es el despliegue de un gran número de tropas en el territorio. Taiwán tiene muy pocos puertos de aguas profundas y playas adecuadas para una fuerza de desembarco masiva. Ahí es donde la experiencia rusa podría potencialmente cubrir esa brecha con el entrenamiento en mando y control de fuerzas aerotransportadas, experiencia de combate que China no tiene. Si China logra suprimir las defensas aéreas de Taiwán, lanzar en paracaídas fuerzas especiales en la isla y realizar lanzamientos aéreos de vehículos blindados, podría transferir rápidamente poder de combate a Taiwán. El documento muestra que en 2023 Rusia accedió a proporcionar al ejército chino equipo especial para infiltración aerotransportada. En 2024, Rusia accedió a vender algunas armas a la Fuerza Aérea China, incluyendo cañones antitanque y transportes blindados de personal aerotransportados. Rusia también aceptó entrenar a paracaidistas chinos en el uso de dicho equipo. El Centro de Estudios revisó 800 páginas de contratos y materiales complementarios obtenidos por un grupo de inteligencia.
El informe también afirma que al comprar armas a China, Beijing continúa contribuyendo a la guerra de Rusia en Ucrania. En una medida que aún requiere la aprobación legislativa, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum incluyó en su paquete económico 2026 la aplicación de los aranceles máximos permitidos por la Organización Mundial del Comercio a sectores estratégicos como automóviles, autopartes, acero, plásticos, textiles, calzado o juguetes, lo que cubriría importaciones valoradas en unos 52.000 millones de dólares. La medida no fue tomada de buena manera por China, y el jueves el Ministerio de Comercio del país anunció la apertura de una investigación formal sobre lo que llamó medidas restrictivas que el gobierno de México planea aplicar en materia de comercio e inversión, incluidas las alzas arancelarias. La investigación tendrá una duración inicial de 6 meses, prorrogable hasta un máximo de 9 en caso de circunstancias excepcionales. Durante ese periodo, el Ministerio podrá recabar información mediante cuestionarios, audiencias e inspecciones, y las partes interesadas dispondrán de 20 días para presentar sus observaciones iniciales. Beijing aseguró en un comunicado que con esta decisión busca salvaguardar con firmeza los derechos e intereses legítimos de sus industrias. Ante este anuncio de China, Claudia Sheinbaum solicitó el viernes una mesa de diálogo de alto nivel con China para abordar los aranceles que su gobierno evalúa aplicar y, según sus palabras, para que entiendan por qué se toman estas medidas. La gobernante mexicana justificó la decisión de imponer los aranceles, no solamente dirigidos a China, con la necesidad de mejorar su balanza comercial y que se exporte más de lo que ahora se importa. Sheinbaum además dijo que este tipo de situaciones no son indicios de tensiones comerciales y reiteró que su gobierno tiene muy buenas relaciones con China y está abierto a dialogar. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, el 5º concurso internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea, para que el público las admire y las coleccione. Visite foto.ntdtv.com. Cada día trabajamos para traerles noticias reales sobre China y su impacto en el mundo. Historias que muchos prefieren no contar. Si valoran este contenido, ahora pueden apoyarlo a través de Patreon. Hagan clic en Súmate, inicien sesión con Google, Apple, Facebook o su cuenta de Patreon y con una contribución de $10 mensuales recibirán acceso anticipado a nuestros videos y notificaciones personalizadas directamente de nosotros. Gracias por estar ahí. Su apoyo fortalece este esfuerzo por informar con libertad. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.